Mi nombre es Carmen. Y el día que mi vida se partió en dos, el hombre con el que había compartido 50 años de cama, mesa y pan, se plantó en mitad de nuestro salón y me dijo que me dejaba. Me dejaba ni más ni menos que por el cura del pueblo. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, pero lo peor, lo que de verdad me rompió el alma, no fueron sus palabras, sino las de mis propios hijos. Aquello fue una cuchillada que todavía hoy, al cerrar los ojos, siento clavada en el pecho. ¿Qué harías tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime. ¿Qué habrías hecho tú? Y por favor dime desde qué ciudad me escuchas, necesito saber que no estoy sola en este dolor. Si quieres oír más historias como esta de las que la vida escribe sin pedir permiso, suscríbete al canal. Todo ocurrió en el salón de mi casa, esa casa que levantamos con el sudor de Arturo y con el dinero que yo sacaba cosiendo hasta que se me gastaban las yemas de los dedos. Estaba todo como siempre. El tapete de ganchillo que hice para la mesa del centro, las fotos de las bodas de mis hijos en la estantería, el olor a limpio que tanto me gustaba. Pero el aire estaba quieto, pesado, como antes de una tormenta de verano. Arturo estaba de pie, con la cabeza gacha, como un niño que ha hecho una travesura. A su lado, mis dos hijos, David y Sofía, no me miraban a mí, se miraban entre ellos con una mezcla de lástima y prisa, como si tuvieran algo más importante que hacer, que ver cómo se derrumbaba el mundo de su madre. Yo estaba sentada en mi butaca de siempre, la que tiene la forma de mi cuerpo, y sentía un frío que no era de invierno, era un frío que nacía de dentro, de los huesos. Arturo carraspeó, y las palabras le salieron atropelladas, sin fuerza. Carmen, lo siento, te dejo, me voy con Javier. Javier, don Javier el párroco. El hombre al que yo misma le había cosido los faldones del altar, y al que le llevaba un bizcocho cada domingo después de misa. El salón se quedó en un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Miré a mis hijos, buscando un ancla, un refugio, esperando que uno de los dos se levantara y le dijera a su padre que había perdido el juicio. Pero no hicieron nada. Se quedaron quietos, como estatuas de sal, con esa expresión de circunstancias que se pone en los velatorios. En ese instante comprendí que no habían venido a apoyarme a mí. Habían venido a hacer de escolta de su padre, a asegurarse de que el golpe fuera limpio y rápido. Fue David, mi hijo el director del banco, el que rompió el silencio. Se ajustó el nudo de la corbata, como si estuviera en una reunión de negocios, y su voz sonó fría, calculada, sin un gramo de sentimiento. Mamá, no te hagas la sorprendida, dijo, y cada palabra era una piedra. Siempre estuviste más casada con esta casa y tus telas que con él. Don Javier le dio el consuelo y la atención que tú nunca le diste. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Esa frase retumbó en las paredes de mi cabeza y lo aplastó todo. 50 años de levantarme la primera y acostarme la última. De remendar calcetines para que él estrenara zapatos. De coser para otros para poder pagar la carrera de David. Todo eso, reducido a una palabra. Culpa. Sentí como el aire me faltaba, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sofía, mi niña, la maestra asintió con la cabeza, dándole la razón a su hermano. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Clavó la vista en un punto de la alfombra y añadió, con una vocecita que pretendía ser compasiva. Papá tiene derecho a buscar su felicidad, mamá. Nosotros le apoyaremos. ¿Su felicidad? ¿Y la mía? ¿Dónde quedaba mi vida, mis años, mis sacrificios? De repente, yo era el estorbo, la culpable del naufragio, la carcelera de la que todos tenían que liberarse. No era solo el abandono de mi marido, era la condena de mis hijos. Me estaban juzgando y sentenciando allí mismo, en mi propio salón, sin darme derecho a defenderme. Me convirtieron en una extraña en mi propia casa, en la villana de una historia que yo ni siquiera sabía que se estaba escribiendo a mis espaldas. No lloré. No grité. Creo que ni siquiera parpadeé. Se me heló la sangre y se me puso en la cara una máscara de piedra. Era el único escudo que me quedaba. Los miré a los tres, uno por uno. A Arturo, cobarde y derrotado. A David, frío y cruel en su pragmatismo. A Sofía, buscando la aprobación de su hermano, incapaz de tener una opinión propia. Eran mi familia, la obra de mi vida, y en ese momento me resultaron tan desconocidos como si los acabara de encontrar por la calle. Sentí una soledad inmensa, una soledad tan honda que me dolía físicamente, como si me hubieran arrancado un trozo de carne a mordiscos. Era la humillación de saber que para ellos, mi dolor era un simple trámite, un inconveniente en sus vidas ordenadas. Vi cómo la expresión de Arturo cambiaba. Al oír a sus hijos defendiéndole,
Su espalda se enderezó un poco, la culpa en su mirada fue reemplazada por una sombra de autojustificación. Ya no era el adúltero que abandonaba a su mujer de toda la vida. Era la víctima que por fin se atrevía a ser feliz, con el beneplácito de su descendencia. Mis hijos le habían dado la coartada moral que necesitaba. Y yo mientras tanto seguía sentada en mi butaca, convertida en un mueble más de la casa. La foto de nuestra boda de plata, en la estantería, parecía burlarse de mí. Allí estábamos los 4, sonriendo, abrazados, la imagen perfecta de una familia unida. ¡Qué mentira más grande! ¿Qué teatro habíamos representado durante tantos años sin que yo me diera cuenta? Y entonces lo entendí. Esto no había pasado de la noche a la mañana. Recordé las comidas de los domingos, cuando ellos hablaban de política, de hipotecas, de los cotilleos del pueblo, y a mí solo me preguntaban si la sopa estaba caliente, o si necesitaba ayuda para recoger los platos. Recordé mis 70 cumpleaños, que despacharon con una llamada rápida, porque David tenía un viaje de negocios y Sofía una reunión del colegio. Llevaban años haciéndome invisible, apartándome poco a poco, convirtiéndome en la figura silenciosa que se encargaba de que todo estuviera perfecto para que ellos pudieran seguir con sus vidas. El abandono no fue esa tarde. Esa tarde solo le pusieron las palabras, la firma oficial a un desahucio que llevaba años ejecutándose en silencio. David miró su reloj. Bueno, mamá, ya está todo dicho. Es lo mejor para todos, créenos. Arturo, que ya tenía una pequeña maleta preparada junto a la puerta, no dijo nada. Solo asintió. Se acercaron a la salida, y el sonido de sus pasos en el parqué fue el único ruido en la habitación. No hubo un abrazo, ni una palabra de consuelo, ni siquiera una mirada de arrepentimiento. Fue como si estuvieran saliendo de la consulta de un médico tras recibir una mala noticia que no les afectaba directamente. Abrieron la puerta, y por un instante, la luz gris de la calle entró en el salón, haciéndolos parecer siluetas oscuras y lejanas. Luego, la puerta se cerró con un golpe seco, definitivo. Y me quedé sola. El silencio que dejaron atrás era diferente. Ya no era un silencio tenso, era un silencio vacío, un eco de todo lo que había perdido. Me quedé inmóvil en mi butaca, no sé cuánto tiempo. Miré mis manos, posadas en mi regazo, unas manos ásperas, con las articulaciones deformadas por la artrosis y los dedos llenos de pinchazos de la aguja. Esas manos habían cosido los vestidos de novia de medio pueblo, los pantalones del uniforme de mis hijos, los manteles que ahora vestían sus mesas. Esas manos habían construido un hogar. Y ahora, en la quietud de mi salón, con el eco de sus acusaciones todavía flotando en el aire, me di cuenta de que para mi propia familia, esas manos no habían construido nada. Solo habían levantado los muros de mi propia cárcel. Ese día, mi vida cambió para siempre. Mi historia no empezó en ese salón, con el portazo de mi familia. Mi historia empezó mucho antes, en un pueblo sin asfaltar de la España de la posguerra, donde el hambre era tan real como el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Nací con una aguja y un dedal en la mano, o eso decía mi madre. Ella me enseñó que la dignidad de una mujer no estaba en su cara bonita, ni en el marido que encontrara, sino en la habilidad de sus manos. Aprendí a coser antes que a leer, a remendar un roto con puntadas tan finas que parecían invisibles, a transformar un trozo de tela vieja en algo útil, en algo que diera calor. Para mí, coser no era un pasatiempo, era la única herencia que tenía. Mi forma de decirle al mundo que, aunque no tuviera nada, yo valía para algo. Era mi manera de sobrevivir. Crecí remendando las sábanas de otros, ajustando los pantalones de los señoritos del pueblo y soñando con tener mi propia mercería, un pequeño rincón lleno de hilos de colores, botones de nácar y cintas de seda. Pero la vida, ya se sabe, tiene otros planes. Conocí a Arturo en la verbena de San Juan. Era carpintero, y tenía las manos grandes y fuertes, pero una sonrisa que te desarmaba. Era el hombre más alegre que había conocido nunca, siempre con una broma en los labios, siempre rodeado de gente. Yo era todo lo contrario, callada, observadora, de las que prefieren escuchar a hablar. Supongo que nos complementamos, como la madera y el hilo. Él ponía la estructura, la carcasa bonita, y yo cosía por dentro, en silencio, para que todo aguantara, para que no se deshilachara con el primer tirón. Nos casamos un mes de mayo, con 4 duros y mucha ilusión. Nos fuimos a vivir a una casita alquilada que tenía más humedades que paredes, pero a mí me parecía un palacio. Arturo trabajaba en su taller, y yo monté mi pequeño rincón de costura en la cocina. El ruido de su serrucho se mezclaba con el zumbido de mi máquina de coser. Éramos un equipo. Él soñaba con tener su propio taller, una casa grande con un jardín, y yo le escuchaba y asentía, mientras mis manos no paraban.
Mientras él soñaba en voz alta, yo ahorraba en silencio. Cada peseta que ganaba con un bajo, con una cremallera, con un vestido de fiesta para la hija del alcalde, iba a parar a una caja de hojalata que escondía debajo de una baldosa suelta del suelo. Nadie, ni siquiera él, supo nunca de esa caja. Pasaron 10 años. David ya había nacido y Sofía venía de camino. Una tarde Arturo llegó a casa con la cara larga. El dueño de la casa nos subía el alquiler y no podíamos pagarlo. Vi el miedo en sus ojos, la vergüenza del hombre que siente que no puede mantener a su familia. Esa noche, cuando él ya dormía, saqué la caja de hojalata. Conté los billetes arrugados una y otra vez bajo la luz de un candil. Había suficiente para la entrada de una casa, la nuestra. A la mañana siguiente puse el dinero sobre la mesa de la cocina y le dije: «Mira, Arturo, son nuestros ahorros. Para que compres la casa». Nunca le dije que ese dinero era solo mío, fruto de miles de noches sin dormir. Dejé que él se sintiera el héroe, el cabeza de familia. Vi el orgullo volver a su mirada y supe que había hecho lo correcto. O eso creí yo entonces. Esa casa, la misma en la que décadas después me condenarían, la levantamos con su orgullo y mi secreto. Él ponía los ladrillos y yo cosía para pagar las facturas que se acumulaban. Cuando nació Sofía la cosa se apretó. Arturo era buen carpintero, pero mal negociante. Yo, en cambio, no dejaba pasar un encargo. Cosía de noche, cuando los niños dormían, con los ojos rojos y la espalda doblada sobre la máquina. Recuerdo el olor a aceite de la máquina, mezclado con el de la manzanilla que me tomaba para aguantar despierta. Mis manos se llenaron de callos y pinchazos, pero mis hijos siempre fueron al colegio con la ropa limpia y sin un solo remiendo a la vista. Para ellos, todo lo mejor. Para mí, los retales que sobraban. Mi sueño de la mercería se fue quedando guardado en la caja de hojalata, junto al olor a metal y a billetes viejos. Cuando David dijo que quería ir a la universidad, que quería ser director de banco, sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Nadie de nuestra familia había estudiado. Arturo dijo que era una locura, que de dónde íbamos a sacar el dinero. Yo no dije nada. Esa misma semana, acepté el encargo de coser todos los trajes para la procesión de Semana Santa. Durante meses, mi vida fue coser túnicas moradas y capirotes. Apenas dormía, pero cada puntada era un paso más para que mi hijo tuviera el futuro que yo nunca pude ni soñar. David se fue a la ciudad a estudiar, y nunca supo que sus libros y su piso de estudiante se pagaron con el terciopelo de los nazarenos. Luego vino la boda de Sofía. Quería casarse por todo lo alto, como las señoritas de las revistas. Arturo se encogió de hombros. «Que se case como pueda», dijo. Pero yo no podía permitir que mi hija se sintiera menos que nadie. Le diseñé y le cosí el vestido de novia más bonito que se había visto en el pueblo. Usé una seda que me costó los ahorros de un año entero. Mientras se lo probaba mirándose al espejo con los ojos brillantes me dijo: «Gracias papá por este regalo». Arturo, que estaba a su lado, sonrió y le dio un beso en la frente. No la corrigió. Y yo, una vez más, me callé. ¿Qué iba a decir? Mi trabajo era ese, estar detrás, asegurándome de que el escenario estuviera perfecto para que otros pudieran brillar. Con los años, esa costumbre de callar se convirtió en mi naturaleza. Me volví invisible. En las comidas de los domingos, cuando venían con sus familias, la conversación giraba en torno a ellos. David hablaba de la bolsa, de los mercados internacionales. Sofía, de los problemas del colegio, de las reuniones de padres. Arturo participaba, daba su opinión, se reía. A mí me preguntaban si la comida tenía sal, o si quería que me ayudaran a recoger los platos. Me convertí en una presencia funcional, la que garantizaba que el asado estuviera en su punto y la casa recogida. Dejaron de verme como a una persona, como a su madre. Era una parte más del mobiliario, útil pero silenciosa. Recuerdo un cumpleaños, el de mis 70 años. David llamó por la mañana, deprisa. «Felicidades mamá. Te llamo desde el aeropuerto, que me voy a un congreso». Sofía me mandó un mensaje de texto. Tenía una excursión con el colegio. Imposible pasarse. Arturo me compró unos pasteles en la confitería del pueblo, y los comimos los dos solos, en silencio, viendo la televisión. Esa noche, mientras fregaba los platos, me miré en el reflejo oscuro de la ventana de la cocina. Vi a una anciana cansada, con el pelo blanco y las manos deformadas por el trabajo. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté quién era esa mujer. ¿Dónde habían quedado sus sueños, sus risas, su vida? Me sentí terriblemente sola,
mucho antes de que se llevaran a cabo las palabras y los portazos. El abandono, como la carcoma. Había estado trabajando en silencio durante años, devorando los cimientos de mi familia por dentro, sin que yo me diera cuenta. Yo estaba demasiado ocupada sosteniendo las paredes para fijarme en el ruido que hacían las vigas al crujir. Creía que mis sacrificios eran un lenguaje, que cada prenda cosida, cada comida preparada, cada peseta ahorrada, era una forma de decir, os quiero. Pero ellos al parecer hablaban otro idioma. Un idioma en el que mis actos no se traducían como amor, sino como una obligación, como algo que se daba por sentado. Y lo que se da por sentado, al final, pierde todo su valor. Arturo también se fue distanciando. Empezó a pasar más tiempo en la parroquia, ayudando a don Javier con las obras de la iglesia, organizando las fiestas del pueblo. Al principio me alegré. Pensé que le venía bien tener una ocupación ahora que estaba jubilado. Don Javier era un hombre culto, carismático. Y Arturo siempre lo había admirado. Hablaban durante horas. Cuando Arturo volvía a casa venía con otros aires hablando de cosas que yo no entendía. De libros, de teología. Yo le escuchaba como siempre, mientras remendaba sus calcetines. Él se estaba construyendo un mundo nuevo. Un mundo del que yo no formaba parte. Y yo, ciega de mí, lo veía como algo normal. Mis hijos fomentaban esa relación. Qué bien que papá tenga un amigo como don Javier, decía Sofía. Le da la conversación que en casa no tiene. Esa frase, dicha con la naturalidad de quien comenta el tiempo, me dolió como un alfiler clavado bajo la uña. ¿Qué querían decir? ¿Que yo no era suficiente compañía? ¿Que 50 años de vida en común no contaban para nada? David era más directo. Mamá, es que tú solo hablas de tus telas y de los precios del mercado. Papá necesita estímulos intelectuales. Me trataban como si fuera tonta, como si mi mundo, el mundo real del trabajo y el sacrificio, fuera inferior al suyo, el de las palabras bonitas y las ideas abstractas. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. El salón se llenaba de libros que yo no había comprado, la despensa de vinos caros que traía don Javier. Arturo cambió hasta su forma de vestir. Se compró chaquetas nuevas, camisas que yo no le habría elegido nunca. Se estaba convirtiendo en otra persona, o quizá, estaba mostrando a la persona que siempre había sido y que yo, en mi afán por cuidarlo todo, no había querido ver. El hombre sencillo con el que me casé, el carpintero de manos grandes, se estaba borrando, reemplazado por una imitación de señorito de pueblo, con ínfulas de intelectual. Y mis hijos aplaudían el cambio. Y así, poco a poco me fueron arrinconando. Dejaron de contar conmigo para las decisiones. Vendieron un pequeño olivar que era de mis padres sin consultarme. Total mamá, ¿tú para qué lo quieres?, me dijo David cuando me enteré. Cambiaron los muebles del salón un fin de semana que yo fui a visitar a mi hermana enferma. Le hemos dado un aire más moderno, que falta le hacía, explicó Sofía. Cada uno de esos gestos era un empujón, un paso más hacia la puerta de salida. No me estaban echando, no, eso habría sido demasiado cruel. Simplemente estaban rediseñando el espacio, eliminando lo que consideraban viejo e inútil. Y yo, para ellos, era lo más viejo e inútil de la casa. La relación con mis nietos también se enfrió. Antes, cuando eran pequeños, se pasaban las tardes en mi cuarto de costura, jugando con los carretes de hilo. Yo les hacía disfraces, les remendaba los tejanos. Pero al crecer, sus padres les enseñaron a verme de otra manera. El abuelo Arturo era el divertido, el que les contaba historias y les daba dinero a escondidas. La abuela Carmen era la que siempre estaba ocupada, la seria, la que olía a tela y a cerrado. Me dolía ver cómo me miraban con esa distancia, con esa cortesía fría que se tiene con los parientes lejanos. Ya no era su abuela, era la madre de su padre, una figura que estaba ahí, pero que no importaba demasiado. A veces por la noche en la cama miraba a Arturo dormir y me preguntaba en qué momento nos habíamos perdido, en qué recodo del camino su mano había soltado la mía. Buscaba en su cara algún rastro del joven que me había sacado a bailar en la verbena, pero solo veía a un desconocido. El silencio entre nosotros se había hecho tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ya no hablábamos, solo intercambiábamos las palabras imprescindibles para la convivencia. Pásame el pan. ¿Vas a salir? Buenas noches. Nuestra vida en común se había convertido en un guión pobre y repetitivo. La ironía de todo esto es que la iglesia, el lugar donde mi marido encontró su nueva felicidad, se había reformado en gran parte gracias a mí. Las vidrieras nuevas, el órgano restaurado, el tejado que no tenía goteras, todo eso se pagó con las donaciones de una benefactora anónima. Y esa benefactora era yo. Era el dinero de mi tía, el que nunca toqué para mí,
El que usé para honrar la memoria de mi madre, que era una mujer de mucha fe. Nadie lo sabía. Y mientras don Javier daba sermones sobre la caridad y la gratitud, y mi marido y mis hijos le aplaudían desde el primer banco, yo estaba en el último, anónima, invisible, pagando la fiesta en la que yo no estaba invitada. Lo que más me duele, al recordarlo todo, no es el engaño de Arturo. Un hombre puede perder la cabeza en cualquier momento de su vida. Lo que me rompe el alma es el juicio de mis hijos, que ellos, que habían salido de mi vientre, que habían crecido al calor de mi trabajo, fueran los que sostuvieran el cuchillo. Que me culparan a mí de mi propio abandono, que convirtieran mis años de sacrificio en la prueba de mi fracaso como esposa y como mujer. Esa fue la herida mortal, la que me desangró por dentro sin que nadie lo viera. Mirando hacia atrás, veo mi vida como una de esas colchas de retales que yo tanto cosía. Un montón de trozos pequeños de diferentes colores y texturas, cosidos uno a uno con un hilo fuerte y resistente. Cada trozo era un sacrificio, una renuncia, un acto de amor silencioso. Construí una colcha grande y cálida para que mi familia se arropara. Y ellos, en lugar de valorarla, decidieron que estaba pasada de moda, que los colores eran tristes, y la usaron para limpiar el suelo antes de tirarla a la basura. Por eso, cuando David pronunció esas palabras en el salón, la culpa es tuya, no sentí solo dolor, sentí el peso de 50 años de injusticia cayéndome encima. Fue como si, de repente, todas las puntadas que había dado a lo largo de mi vida se soltaran a la vez, deshaciendo la tela de mi existencia y dejándome completamente desnuda y a la intemperie. Me habían quitado mi historia, me la habían contado de nuevo, convirtiéndome en la mala del cuento. Y lo peor es que lo hicieron sin dudar, con la convicción de los que creen tener la razón. Después de aquel portazo, los días se hicieron largos y silenciosos. Al principio esperaba que mis hijos recapacitaran, que me llamaran para preguntar cómo estaba. La llamada nunca llegó. En su lugar, a la semana, apareció David. No vino a consolarme sino a tratar asuntos prácticos, se sentó en la silla de su padre, sacó una libreta y un bolígrafo, y empezó a hablar de números. Mamá, hemos estado pensando. La casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos, el mantenimiento, no tiene sentido. Su voz era la de un contable cerrando un balance, no la de un hijo hablando con su madre viuda en vida. No me preguntó cómo me sentía, si tenía miedo o si necesitaba un abrazo. Solo le preocupaban los metros cuadrados y las facturas. Fue entonces cuando conocí de verdad a mi nuera, Laura. Hasta ese momento, había sido una presencia educada pero distante en las comidas familiares. Ahora, se convirtió en la estratega jefe de mi nueva vida. Acompañaba a David en sus visitas, y mientras él hablaba de dinero, ella recorría la casa con la mirada, como un tasador. Esta vitrina es muy antigua, Carmen. Ocupa mucho espacio y acumula polvo, decía pasando un dedo por el mueble donde guardaba la vajilla de mi boda, y estas cortinas son muy oscuras. Unos estores darían más luz, harían el espacio más vendible, no disimulaba. Para ella, mi casa ya no era un hogar, era un activo inmobiliario que había que liquidar cuanto antes. Sofía, por su parte, adoptó el papel de la hija comprensiva, lo cual era casi peor. Me llamaba de vez en cuando, con una voz cargada de una compasión artificial. ¿Estás bien, mamá? Tienes que entender a papá. Se sentía muy solo. Cada una de sus palabras era una justificación para ellos y una puñalada para mí. Me hablaba como si yo fuera una niña pequeña que no entiende las cosas de los mayores. Me recomendaba que saliera a pasear, que me apuntara a un cursillo de ganchillo en el centro de mayores, como si mi dolor fuera un aburrimiento que se pudiera curar con pasatiempos. No quería escucharme, solo quería cumplir con su deber de hija y colgar el teléfono con la conciencia tranquila. Las comidas de los domingos, que antes eran sagradas, se extinguieron. El primer domingo después de la tormenta, esperé. Hice un pollo asado, como siempre, pensando que quizá aparecerían, que el olor a hogar les haría recordar. La comida se quedó fría en la encimera. A las 3 de la tarde, David me mandó un mensaje. Hoy comemos con los padres de Laura, ya te llamaremos. No hubo más explicaciones. El segundo domingo, ni siquiera hubo mensaje. Comprendí que esa tradición, ese pequeño rito que me mantenía unida a ellos, había muerto. La mesa grande del comedor, que yo vestía con mis mejores manteles, se convirtió en un mueble inútil, un recordatorio silencioso de una familia que ya no existía. Empezaron a tratarme como si tuviera una enfermedad contagiosa. Cuando me cruzaba con ellos por el pueblo, bajaban la mirada o cruzaban de acera.
Sofía, si iba con su marido, me saludaba con un gesto rápido de la mano, sin detenerse. David y Laura, directamente fingían no verme. La gente del pueblo por supuesto lo notaba, sentía sus miradas de lástima, oía los cuchicheos a mi paso. Me convertí en la pobre Carmen, la que el marido dejó por el cura. Mis propios hijos, con su comportamiento, alimentaban el morbo y la humillación. Me estaban aislando, construyendo un muro a mi alrededor para que su nueva vida, la vida en la que yo no encajaba, no se viera contaminada por mi presencia. Los nietos, mis pequeños tesoros, también desaparecieron. Antes, los hijos de Sofía venían a merendar casi todas las tardes. Ahora, siempre tenían deberes, extraescolares, cumpleaños de amigos. Un día, me encontré al más pequeño, a Marcos, en la panadería. Corrió a abrazarme, como siempre. «Abuela», gritó. Sofía lo agarró del brazo con brusquedad. «Marcos, vamos, que tenemos prisa», le dijo tirando de él. El niño me miró sin entender, con los ojos llenos de preguntas. En la mirada de mi hija vi vergüenza. Se avergonzaba de mí, de que la vieran conmigo. Ese día entendí que no solo me habían abandonado a mí, sino que estaban enseñando a sus hijos a hacer lo mismo. Estaban envenenando el único amor puro que me quedaba. Laura, la mujer de David, era la más cruel en su sutileza. Un día vino a casa con la excusa de traerme un tupper de lentejas. «Para que no tengas que cocinar», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mientras yo calentaba el café, ella ya estaba en el salón, reorganizando los cojines, cambiando de sitio mis figuritas de porcelana. «Así está mejor, más minimalista», sentenció. Estaba marcando su territorio, borrando mis huellas en mi propia casa. Cada visita suya era una pequeña invasión, una forma de decirme que mi tiempo allí se había acabado, que mi gusto era anticuado y que mi presencia era un estorbo para sus planes de modernidad. El punto de inflexión fue el día de mi 75 cumpleaños. Siempre había sido una fecha especial. Arturo, a su manera, siempre me regalaba un ramo de flores, y los niños venían a comer tarta. Ese año, el silencio fue total. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje. A media tarde, sonó el timbre. Era un repartidor con un ramo de claveles. La tarjeta, con el logo de la floristería, solo decía: «Felicidades, David y Sofía». Ni una palabra escrita a mano, ni una llamada. Un gesto frío, impersonal, como el que se tiene con un cliente o un compromiso social. Compraron mi perdón con flores. Despacharon su obligación de hijos con un encargo por teléfono. Esa tarde, sentada sola con los claveles, sentí un frío que me caló hasta los huesos. Ya no era su madre, era una fecha en su calendario. La soledad empezó a pesarme como una losa de plomo. Las 4 paredes de mi casa, que antes eran mi refugio, se convirtieron en mi cárcel. El zumbido de la máquina de coser, que antes era la banda sonora de mi vida, ahora me sonaba a lamento. Miraba por la ventana y veía la vida pasar, las vecinas que iban a la compra, los niños que jugaban en la plaza, las parejas que paseaban de la mano. Y yo allí, invisible, como un fantasma atrapado entre el pasado y un presente que no había elegido. Empecé a hablar sola, a contarle mis penas a las fotos de mis padres, los únicos que nunca me habrían fallado. Un día, reuní el valor para llamar a Sofía. Quería preguntarle por los niños, oír sus voces. Me contestó con prisa. «Mamá, ahora no puedo, estoy liadísima con las notas». De fondo, oía las risas de mis nietos jugando. No estaba liada, simplemente no quería hablar conmigo. Antes de que pudiera decir nada más, añadió: «Oye, por cierto, el fin de semana que viene vamos a ir a la casa a recoger unas cosas del desván. Para que estés por allí». No me preguntó si me venía bien. No dijo: «¿Nos gustaría ir?», sino: «Vamos a ir». Era una orden, no una petición. Mi casa ya no era mía, era un almacén al que ellos tenían derecho a acceder cuando quisieran. Ese fin de semana fue una de las mayores humillaciones de mi vida. Llegaron los 4. David, Laura, Sofía y su marido. No vinieron a verme a mí. Subieron directamente al desván y empezaron a revolverlo todo. Oía sus voces, el ruido de cajas arrastrándose. Bajaron con cosas que habían sido mías: mi baúl de novia, los juguetes de su infancia, la cuna en la que los había mecido. Lo amontonaron todo en el porche. «Vamos a llevarlo al punto limpio», dijo David sin mirarme. «Son trastos viejos que solo cogen polvo». No me preguntaron si quería conservar algo. Dieron por hecho que mis recuerdos eran basura. Laura, con unos guantes de látex puestos como si temiera contagiarse de pobreza, señalaba los objetos con desdén. «Esto fuera. Y esto también».
¿Quién guarda estas cosas tan horribles? Cada objeto que tiraban era un trozo de mi vida que arrancaban. Vi cómo metían en una bolsa de basura los patucos de lana que le tejía David cuando nació. Quise gritar, decirles que se detuvieran, que esos no eran trastos, que era mi historia. Pero la voz no me salió. Me quedé paralizada en la puerta de la cocina, viéndolos desmantelar mi pasado con la misma frialdad con la que se derriba un edificio viejo. En un momento, Sofía bajó con una caja de fotos antiguas, se sentó en el suelo del porche y empezó a mirarlas. Por un instante, creí ver un atisbo de nostalgia en su cara. Pero entonces llegó Laura, se agachó a su lado y le dijo en un susurro que yo oí perfectamente: «No te entretengas con estas antiguallas, que se nos hace tarde. Además, estas fotos en blanco y negro son deprimentes». Sofía cerró la caja de golpe, como si la hubieran pillado haciendo algo malo, y la añadió al montón de cosas para tirar. En ese gesto comprendí el poder que mi nuera tenía sobre ellos. Había conseguido que se avergonzaran de sus propias raíces. Mientras cargaban sus coches, Arturo y don Javier pasaron por delante de la casa, volviendo de su paseo matutino. Se detuvieron un momento. Arturo miró el montón de mis recuerdos en el porche, luego me miró a mí, de pie en la puerta, y apartó la vista. No dijo nada. Don Javier, en cambio, esbozó una sonrisa de compasión, de esas que dedican los santos desde sus altares a los pobres pecadores. Mis hijos los saludaron con una familiaridad que me revolvió el estómago. «Padre, Arturo, ¿qué tal el paseo?». Formaban un grupo unido, feliz. La estampa era perfecta. Y yo era la única pieza que sobraba en ese puzzle. Cuando se fueron, dejaron el porche vacío y el silencio lleno de ecos. Me acerqué al contenedor de basura que habían dejado en la acera. En la parte de arriba, vi asomar el marco de una foto. Era una foto de mi boda. Yo, con mi vestido hecho de retales de seda, miraba a la cámara con toda la ilusión del mundo. Arturo, a mi lado, me cogía de la mano. Con los dedos temblando, saqué la foto del contenedor. El cristal estaba roto. Mi cara estaba surcada por una grieta, como una premonición. Apreté el marco contra mi pecho y, por primera vez desde que todo empezó, lloré. Lloré por la joven de la foto, por todos sus sueños rotos. Lloré de rabia, de impotencia y de una soledad tan profunda que dolía físicamente. Esa noche no pude dormir, le di 1000 vueltas a la cabeza. ¿Qué había hecho yo mal? ¿En qué momento se había torcido todo? Repasé mi vida una y otra vez, buscando una respuesta, una explicación. Recordé cada sacrificio, cada renuncia, cada noche sin dormir cosiendo para darles un futuro. Y llegué a la conclusión de que mi único error había sido quererlos demasiado. Había dado tanto, sin pedir nunca nada a cambio, que les había enseñado que yo era inagotable, que mi amor y mi esfuerzo eran un recurso natural que nunca se terminaría. Me habían vaciado poco a poco, y ahora que ya no les quedaba nada que sacar de mí, me desechaban como a un envase vacío. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir así, esperando a que se acordaran de mí, mendigando migajas de su atención. Si para ellos yo era un mueble viejo, un estorbo, entonces dejaría de serlo. Pero no a su manera, lo haría a la mía. Durante años, había cosido la vida de los demás, remendando sus rotos, ajustando sus trajes para que se sintieran importantes. Ahora, por primera vez, iba a coger la aguja y el hilo para remendar mi propia vida, para coser un futuro en el que yo fuera la única dueña del patrón. La tristeza empezó a dejar paso a una calma fría, a una determinación que no había sentido en años. El cambio no fue de un día para otro. Fue un proceso lento, como el de una herida que cicatriza. Empecé por cosas pequeñas. Cambié los muebles de sitio, puse las cortinas que a mí me gustaban, llené la casa de flores frescas. Empecé a cocinar solo para mí, mis platos favoritos, sin pensar en los gustos de los demás. Aprendí a disfrutar del silencio, a encontrar compañía en los libros que siempre había querido leer, y para los que nunca había tenido tiempo. Poco a poco, la casa dejó de ser una cárcel y volvió a ser mi hogar, un espacio que reflejaba quién era yo, no quién esperaban los demás que fuera. Dejé de esperar sus llamadas, puse el teléfono en silencio, si querían algo, que vinieran a buscarme. Las primeras semanas fueron duras. La costumbre de estar pendiente, la esperanza tonta de que el teléfono sonara, era un vicio difícil de quitar, pero con cada día que pasaba sin noticias de ellos, me sentía un poco más fuerte, un poco más libre. Me di cuenta de que la dependencia que sentía no era solo emocional, era una costumbre arraigada durante 50 años de vivir para los demás, y romper esa costumbre era doloroso, pero también liberador. Un día mientras ordenaba mi cuarto de costura encontré la vieja caja de hojalata.
La abrí. Dentro, junto a unos pocos billetes viejos, estaban los papeles de la herencia de mi tía, esos que nunca nadie había conocido. Los leí de nuevo, después de tantos años. Y entre esos documentos polvorientos, encontré no solo un secreto, sino también una herramienta. Una forma de justicia silenciosa y precisa. No era venganza lo que buscaba. Era algo mucho más importante, la restitución de mi dignidad. Y en esa caja, entre el olor a metal y a papel viejo, encontré la llave para conseguirla. Mis hijos mientras tanto seguían con sus vidas, ajenos a mi transformación. Para ellos, yo seguía siendo la vieja abandonada que se consumía de pena en su caserón. David me llamó un día, después de casi 2 meses sin dar señales de vida. Su tono era de una impaciencia mal disimulada. Mamá, te llamo por lo de la casa. Hemos encontrado un comprador interesado, pero ofrece menos de lo que pensábamos. Tendrías que aceptar, porque si no, perderemos la oportunidad. No preguntó cómo estaba. Fue directo al grano. La casa. El dinero, esa era su única conexión conmigo. No voy a vender la casa, David, le respondí con una voz tranquila y firme que ni yo misma reconocí. Al otro lado de la línea se hizo un silencio. Un silencio de pura incredulidad. ¿Cómo que no? Mamá, no seas irracional. ¿Qué vas a hacer tú sola en esa casa tan grande? Es un disparate. Su tono ya no era impaciente. Era irritado. Le estaba estropeando los planes. Es mi casa, David. Y he decidido quedarme en ella. Es todo lo que tengo que decir. Y antes de que pudiera replicar, colgué el teléfono. Fue la primera vez en mi vida que le colgaba el teléfono a un hijo. Y me sentí increíblemente bien. La reacción no se hizo esperar. A la media hora, tenía a Sofía en la puerta. Su cara era un poema. Mamá, ¿se puede saber qué te pasa? David está furioso. ¿Cómo se te ocurre tomar una decisión así sin consultarnos? La miré fijamente. ¿Consultaros? ¿Como vosotros me consultasteis cuando decidisteis que yo era la culpable de que vuestro padre me abandonara? ¿O cuando vaciasteis mi desván sin mi permiso? Sofía se quedó sin palabras. Retrocedió un paso, como si le hubiera dado una bofetada. Por primera vez, me vio. No a la viejecita dócil y sumisa, sino a una mujer que había llegado a su límite. No es justo, mamá, balbuceó. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. No, Sofía, la interrumpí. Vosotros queréis lo mejor para vosotros. Queréis vender la casa para repartiros el dinero y quitaros un problema de encima. Pero se os ha olvidado un pequeño detalle. Mientras yo viva, esta casa es mía. Y mis decisiones, también. Se fue de mi casa dando un portazo, igual que lo habían hecho meses antes. Pero esta vez, el portazo no me dolió. Sonó a música celestial. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Esa noche, me di cuenta de que el abandono que tanto me había hecho sufrir también me había dado un regalo inesperado, la libertad. Al quitarme su amor, o lo que yo creía que era su amor, me habían liberado de la necesidad de complacerlos, de la obligación de cumplir con sus expectativas. Me habían dejado sola, sí, pero también me habían devuelto a mí misma. Me habían hecho invisible para ellos, pero gracias a eso, yo había empezado a verme a mí misma por primera vez en 50 años. Y la mujer que veía en el espejo, aunque vieja y cansada, empezaba a gustarme. La guerra, sin embargo, no había hecho más que empezar. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. La casa era un botín demasiado jugoso. Empezaron a urdir un plan más sutil. Dejaron de hablar de vender y empezaron a hablar de mi salud. Mamá, te vemos muy sola, me decía Sofía en sus llamadas, que de repente se hicieron más frecuentes. Nos preocupa que te pase algo y nadie se entere. Hemos estado mirando unas residencias muy bonitas, con jardín, actividades. Estarías más cuidada. La palabra residencia sonó como una sentencia de muerte. No querían cuidarme, querían encerrarme. Querían declararme inútil, incapacitada, para poder tomar el control de mis bienes. Incluso intentaron usar a Arturo. Un día, apareció en mi puerta. Hacía meses que no lo veía. Estaba más delgado, con la mirada triste. Carmen, los chicos están preocupados por ti, me dijo. Quizá tengan razón. Una residencia no estaría tan mal. Detrás de él, a una distancia prudente, vi a don Javier, observando la escena desde la esquina. Estaban todos compinchados. Eran una jauría acorralándome. Vete de mi casa, Arturo, le dije sin levantar la voz. Y dile a tu amigo que deje de esconderse. Ya no me dais miedo ninguno de vosotros. Arturo bajó la cabeza y se fue sin decir más. Fue entonces cuando supe que no podía esperar más. Era el momento de sacar mi arma secreta. Llamé al abogado de Madrid.
Un hombre mayor y discreto cuyo padre ya había trabajado para mi tía. Le di unas instrucciones muy claras y precisas. No había rabia en mi voz, solo una determinación helada. Le expliqué lo que quería hacer, cómo y cuándo. El abogado me escuchó en silencio y al terminar, solo dijo una cosa. Se hará justicia, doña Carmen. Tenga usted por seguro que se hará justicia. Los días siguientes los pasé en una calma extraña. Seguí con mi rutina, cosiendo, cuidando de mis plantas, leyendo en mi butaca. Pero por dentro, sentía una corriente eléctrica, la expectación de la batalla final. No era una batalla que yo hubiera elegido, pero ya que me habían obligado a luchar, pensaba ganarla. No con gritos ni con reproches, sino con la única arma que ellos nunca habían sospechado que yo poseía, la verdad. Una verdad documentada, irrefutable, que iba a caer sobre sus cabezas como una tormenta de verano, de esas que lo arrasan todo a su paso. Una mañana, mientras regaba los geranios del balcón, vi a David y a Laura aparcar frente a mi casa. No venían solos. Los acompañaba un hombre con un maletín que tenía toda la pinta de ser un médico o un psicólogo. Venían a por mí. Venían a intentar incapacitarme. Respiré hondo. El momento había llegado. Dejé la regadera, me alisé el delantal y me preparé para abrir la puerta. Pero justo cuando iban a llamar al timbre, un coche oficial, el del obispado, aparcó justo detrás del suyo. Y de él se bajó un hombre con sotana que no era desde luego don Javier. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y yo tenía el mejor asiento para verlo. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé detrás de la cortina de encaje, la que yo misma había tejido hacía 30 años, y los observé. Allí estaban, mi hijo David, con su traje caro que siempre parecía quedarle un poco apretado en los hombros, como si llevara el peso de su propia importancia. A su lado Laura, su mujer, mirando la fachada de mi casa con el mismo desdén con el que se mira un zapato viejo. Y con ellos un hombre de aspecto serio, con un maletín de cuero, que no era ni abogado ni notario. Tenía esa mirada condescendiente de los médicos que vienen a evaluar a los ancianos como si fueran muebles a tasar. Venían a por mí, a por mi casa, a por mi vida, pero no contaban con el otro coche. El coche negro y sobrio que aparcó justo detrás, del que se bajaron dos hombres que, sin duda alguna, no venían a evaluar mi salud mental. Yo no sentía miedo. Ni siquiera rabia. Sentía una calma helada, una lucidez que no había tenido en años. Sabía perfectamente cuál era su plan. Querían un informe médico que dijera que yo ya no estaba en mis cabales, que no podía vivir sola, que era un peligro para mí misma. Querían incapacitarme legalmente para poder vender la casa sin mi consentimiento y meterme en esa residencia de la que Sofía me hablaba con tanto entusiasmo. Querían borrarme del mapa de una forma limpia, legal, socialmente aceptable. Lo que ellos no sabían es que, mientras ellos me veían como una vieja ignorante que solo sabía de hilos y dedales, yo llevaba 40 años moviendo los hilos de verdad, los que de verdad importan en un pueblo como este. Los hilos del dinero y el poder. Mi secreto tenía un nombre, tía Jacinta. Era la hermana de mi madre, una mujer que se quedó soltera, seca como un sarmiento por fuera, pero con una cabeza para los números que ya la hubieran querido muchos hombres de negocios. Cuando murió, yo era apenas una recién casada. Nadie esperaba que me dejara nada a mí, la sobrina pobre que se había casado con un carpintero. Pero mi tía Jacinta, que no se fiaba de nadie, me dejó a mí toda su fortuna. No era una finca ni joyas, era algo mucho más discreto y poderoso. Una cartera de acciones de las grandes empresas del país, de esas que nunca pierden, que solo crecen con el tiempo. Un tesoro silencioso que nadie, ni siquiera Arturo, supo nunca que existía. Lo guardé en secreto por una promesa, la que le hice a mi madre en su lecho de muerte. Ella, que era una mujer de una fe inquebrantable, me hizo jurar que si alguna vez la vida me daba un golpe de suerte, un regalo inesperado, lo usaría para hacer el bien, para la obra de Dios, pero siempre desde el anonimato. La caridad que se pregona no es caridad, es vanidad, hija mía, me dijo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y yo cumplí mi promesa al pie de la letra. Durante más de 40 años, cumplí esa promesa con una devoción que ni el cura del pueblo podría haber imaginado. Contacté con un abogado de Madrid, un hombre discreto cuyo padre ya había trabajado para mi tía, y a través de él, me convertí en la benefactora anónima de la parroquia de Villaluz. No era un puñado de duros para el cepillo de los pobres, era mucho más. A lo largo de 4 décadas, los dividendos de esas acciones, que yo reinvertía con el consejo del abogado, habían financiado donaciones a la Iglesia por un valor total, documentado y certificado, de más de 800.000 euros.
800.000 euros. Una cifra que mis hijos, en sus sueños más ambiciosos, jamás habrían podido imaginar que su madre, la costurera, pudiera ni siquiera pronunciar. ¿Por qué no les dije nada nunca? Al principio, por la promesa a mi madre, después cuando nacieron lo hice por ellos. No quería que crecieran sabiendo que había un colchón de dinero esperándoles. Quería que aprendieran el valor del trabajo, del esfuerzo, que supieran lo que cuesta ganar cada peseta. Quería que David estudiara su carrera sabiendo que se pagaba con el sudor de su madre cosiendo de noche, no con el cupón de una acción. Quería que Sofía valorara su vestido de novia porque estaba hecho con el amor de mis manos, no porque se pudiera pagar con dinero fácil. Creí que así los haría mejores personas, más fuertes, más humildes. Qué equivocada estaba. Ellos crecieron viéndome como la mujer de los remiendos, la que contaba los céntimos en el mercado, la que nunca se compraba un abrigo nuevo. Me juzgaron por esa fachada de austeridad que yo misma había construido para protegerlos. Para mi hijo el director de banco yo era una analfabeta financiera que no entendía de hipotecas ni de fondos de inversión. Para mi hija la maestra, era una mujer simple, anclada en el pasado, cuyo único tema de conversación eran las labores y los guisos. Nunca se preguntaron cómo era posible que, con el sueldo de un carpintero y los arreglos de una costurera, hubieran podido ir a la universidad, casarse por todo lo alto y empezar sus vidas sin deudas. Dieron por sentado que todo había salido de mi capacidad infinita para estirar el dinero, como si yo fuera una maga. Y la ironía más cruel de todas, la que me quemaba por dentro, era que el pedestal desde el que don Javier predicaba su moral, la prosperidad de esa parroquia que tanto admiraban, el mismo sueldo que le permitía a él y a Arturo llevar una vida cómoda y sin preocupaciones. Todo, absolutamente todo, se había construido con mi dinero. Las vidrieras nuevas que trajeron de Italia, el órgano que sonaba tan imponente los domingos, la restauración del tejado, la calefacción que hacía que la iglesia fuera el lugar más cálido del pueblo en invierno, todo llevaba mi firma anónima. Yo había financiado, sin saberlo, el nido de amor de mi propio marido. Mientras ellos me humillaban en mi salón, acusándome de ser una mujer fría y sin atenciones, estaban sentados en sillas que, indirectamente, yo había pagado. Mientras me condenaban por no haber hecho feliz a su padre, no sabían que la felicidad que él había encontrado, se cimentaba sobre los sacrificios que yo había mantenido en secreto. La grandeza de don Javier, su prestigio en el pueblo y en la diócesis, no se debía a sus sermones, sino a su increíble capacidad para conseguir fondos. Era un gestor magnífico, decían todos. Nadie sabía que su único mérito había sido tener una benefactora anónima, puntual y generosa, durante 40 años. Gestionar ese secreto me dio una educación que ninguna universidad podría haberle dado a mi hijo. Aprendí de acciones, de mercados, de notarios y abogados. Leía los informes que el señor de Madrid me enviaba, tomaba decisiones, daba órdenes. Llevaba una doble vida. De puertas para afuera, era Carmen la costurera. De puertas para adentro, cuando me encerraba en mi cuarto con mis papeles, era doña Carmen Soler, una inversora, una filántropa, una mujer que movía más dinero que todo el ayuntamiento del pueblo junto. Y esa disciplina, esa discreción, esa capacidad de ver más allá de las apariencias, era la sabiduría que mis hijos nunca supieron ver en mí. Me subestimaron hasta un punto que resultaba casi cómico. Por eso, cuando vi a los dos hombres del obispado bajar del coche, supe que mi plan se había puesto en marcha. No habían venido por casualidad. Habían venido porque mi abogado, siguiendo mis instrucciones, les había solicitado una reunión urgente y confidencial en mi domicilio. El hombre del maletín que traía mi hijo era un peón en una partida de ajedrez que él ni siquiera sabía que se estaba jugando. Él venía a evaluarme a mí. Pero los que iban a ser evaluados, juzgados y sentenciados por una autoridad mucho mayor que la de un simple médico, iban a ser ellos. Los dos hombres de la diócesis, uno de ellos el vicario general, un hombre al que todo el pueblo respetaba y temía a partes iguales, se acercaron a mi puerta. Ignoraron por completo a David, a Laura y a su acompañante. Llamaron al timbre con suavidad. Yo abrí la puerta. Doña Carmen, soy Manuel Ferrer el vicario. Le agradezco que nos reciba. Su tono era de un respeto absoluto. Les hice pasar al salón. Desde la ventana, vi la cara de mi hijo. Era un cuadro de confusión y desconcierto. Su plan, tan bien trazado, se acababa de hacer añicos contra un muro que no había previsto. El muro de mi verdadera identidad. Les ofrecí un café. Mientras lo preparaba en la cocina, oí cómo David se acercaba a la puerta, intentando entender qué estaba pasando. Disculpen, ¿hay algún problema? Soy David, el hijo de Carmen. El vicario, sin levantarse del sofá,
le respondió con una voz gélida que pude oír perfectamente. El único problema que hay aquí, señor mío, es que usted y su familia están a punto de enfrentarse a un escándalo de proporciones bíblicas. Y su madre, esta mujer a la que ustedes desprecian, es la única que puede evitarlo. Ahora, si no le importa, déjenos hablar con ella a solas. El portazo que dio David al irse, no fue de rabia, fue de miedo. Sobre la mesa del salón, mi abogado de Madrid había dejado preparado un dossier. Carpetas gruesas, llenas de extractos bancarios, certificados de donación, cartas y documentos notariales. Cada euro, cada céntimo, estaba ahí. La historia de 40 años de generosidad anónima. Se lo entregué al vicario. Esto, le dije con calma, es la prueba de que el prestigio de su párroco y la prosperidad de esta iglesia tienen un solo nombre, el mío. Un nombre que él y mi familia se han encargado de pisotear y humillar públicamente. El vicario abrió la primera carpeta. Sus ojos se movían de un lado a otro de las páginas, su expresión cambiando de la sorpresa a la incredulidad, y de ahí a una indignación contenida. El otro sacerdote, más joven, se santiguó en silencio. No hicieron falta muchas palabras. Los números hablaban por sí solos. Contaban una historia de fe y sacrificio, que dejaba en evidencia a la hipocresía y la miseria moral de los que se habían beneficiado de ella. La historia de una costurera que había tejido, puntada a puntada, el manto de respetabilidad de toda una comunidad. Doña Carmen, dijo el vicario tras un largo silencio, levantando la vista del dossier. No tengo palabras. Lo que han hecho con usted no es solo una injusticia, es un pecado mortal. Su voz era grave, sentenciosa. Sabía que no estaba exagerando. La Iglesia es una institución que se basa en la autoridad moral. Y yo, en ese momento tenía en mis manos el poder de hacerla saltar por los aires en este pequeño rincón del mundo. Tenía el poder de demostrar que su hombre de confianza, su párroco estrella, era un fraude que vivía a costa de la mujer a la que había ayudado a repudiar. No quiero venganza, señor vicario, le aseguré, y era verdad. Solo quiero justicia. Quiero que se sepa la verdad. Y quiero que me dejen vivir en paz en mi casa, la casa que pagué con mi trabajo y que ahora mis hijos me quieren arrebatar. Mi voz no tembló. Estaba pidiendo lo que era mío, mi dignidad. Nada más, pero nada menos. El poder no estaba en el dinero, sino en la verdad que ese dinero podía ahora sacar a la luz. El secreto que me había hecho invisible durante tantos años era ahora el foco más potente que podía iluminar todas sus mentiras. El vicario se levantó. Tiene mi palabra, doña Carmen. La verdad se sabrá. Y se tomarán las medidas oportunas, se lo garantizo. Nadie volverá a molestarla. Me cogió la mano, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía de verdad. No a la vieja, no a la abandonada, sino a la mujer que había sostenido el mundo en silencio mientras los demás hacían ruido. Afuera, en la calle, mi hijo y mi nuera seguían esperando, sin entender nada, viendo cómo su mundo, tan ordenado y predecible, se desmoronaba. Observé por la ventana cómo los dos sacerdotes salían de mi casa, se dirigieron directamente hacia David. El vicario le dijo algo, en voz baja, pero con un gesto que no admitía réplica. Le entregó una de las copias del dossier. Vi cómo mi hijo lo abría, cómo sus ojos pasaban rápidamente por las primeras páginas. Vi cómo su rostro perdía el color, cómo su boca se abría en un gesto de puro espanto. Vi cómo miraba hacia mi ventana, y por primera vez en su vida, me miró no con lástima ni con superioridad, sino con un terror absoluto. Acababa de descubrir que la hormiga a la que había estado pisoteando, era, en realidad, un gigante. Laura le arrancó los papeles de las manos, su reacción fue la misma. Se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. El médico que habían traído, sintiéndose completamente fuera de lugar, se metió en su coche y se marchó sin despedirse. Mis hijos se quedaron solos en la acera, con la prueba de su miseria en las manos, convertidos en estatuas de sal bajo el sol de la mañana. La partida acababa de empezar, y por primera vez en mi vida, yo era la que repartía las cartas. Y mi mano era, sin duda, la ganadora. No volví a hablar con ellos ese día. No hizo falta. Los vi desde mi ventana, de pie en la acera, pasando los papeles de uno a otro como si fueran brasas ardientes. La cara de David era un mapa de pánico. Él, que siempre lo había sabido todo, que me había dado lecciones de economía y de vida, se enfrentaba a una realidad que su mente calculadora no podía procesar. Su madre, la costurera ignorante, era la dueña del tablero en el que él creía jugar como rey. Laura, mi nuera, miraba la casa, mi casa,
No con desprecio, sino con una codicia desesperada, como si de repente viera los ladrillos convertidos en lingotes de oro que se le escapaban de las manos. Se marcharon sin hacer ruido, metiéndose en su coche como dos ladrones descubiertos en mitad de la noche. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo el hedor rancio del miedo. Los días que siguieron fueron de un silencio denso, un silencio que ya no era de abandono sino de expectación. El pueblo entero se convirtió en un hervidero de cuchicheos. La noticia no salió de mi boca. Salió como yo había planeado, de los despachos. Don Javier fue trasladado. Un eufemismo, claro. Lo mandaron a un pueblito perdido en la sierra, a una parroquia sin feligreses ni presupuesto, a meditar sobre sus pecados. Arturo desapareció de la vida pública. Se encerró en la pequeña casa que compartía con el cura, y la gente dejó de saludarle por la calle. No hubo un juicio público, no hubo un escándalo en los periódicos. La iglesia, como siempre, supo lavar sus trapos sucios en casa. Pero la verdad, como el agua, se abrió camino por las grietas del silencio. Y la sentencia, aunque callada, fue implacable. Mis hijos tardaron una semana en reaccionar. Y lo hicieron como esperaba. No vinieron a pedir perdón. Vinieron a intentar salvar los muebles. El primero fue David, solo. Se presentó con un ramo de flores carísimas y una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Se sentó en el sofá donde meses antes me había condenado, y empezó a hablarme de fondos de inversión, de la importancia de tener un buen gestor para un patrimonio como el mío. Me hablaba de nuestro futuro, de asegurar el legado familiar. No veía a su madre, veía una cuenta corriente con muchos ceros. Lo escuché con paciencia, sin interrumpirle. Cuando terminó su discurso de vendedor, le serví un vaso de agua y le dije con toda la calma del mundo: el único legado del que tú te tienes que preocupar, hijo mío, es el de la decencia. Y ese, me temo, lo habéis dilapidado. Sofía probó otra táctica. La del chantaje emocional. Apareció con mis nietos, a los que no veía desde hacía meses. Los niños corrieron a abrazarme, inocentes de todo el veneno de sus padres. Sofía me miraba con ojos de cordero degollado, hablándome de lo mucho que los chiquillos me echaban de menos, de lo importante que es la familia. Me trajo un bizcocho, hecho por ella. El mismo que yo le enseñé a hacer. Mientras los niños jugaban en el jardín, ella se sentó a mi lado en la cocina y me susurró: mamá, tenemos que olvidar lo que ha pasado. Somos una familia. Y el dinero no debería separarnos. La miré y vi la misma cobardía de siempre, la misma necesidad de aprobación. El dinero no nos ha separado, Sofía, le contesté. Nos ha separado la verdad. Fue después de esas 2 visitas cuando tomé mi decisión final. Comprendí que, mientras siguiera en esa casa, mientras siguiera atada a ese pueblo y a esos recuerdos, ellos seguirían viéndome como un premio a reclamar, como una herencia a la que tenían derecho. La casa, que había sido mi orgullo y mi refugio, se había convertido en el campo de batalla de su codicia. Y yo ya no quería más batallas, quería paz. Para ser libre de verdad, tenía que cortar el último hilo que me ataba a ellos. Tenía que vender la casa. No para darles el gusto, sino para quitársela. Para demostrarles que mi vida, mi hogar y mi futuro eran solo míos, y no estaban en venta ni en negociación. Llamé a una inmobiliaria de la capital, una de esas agencias grandes y serias que no se andan con chismes de pueblo. Un par de días después, un hombre muy educado con un traje gris plantó un cartel de «Se vende» en mi jardín. No se lo comuniqué a mis hijos. Dejé que se enteraran como se entera todo el pueblo, viéndolo con sus propios ojos. El cartel, con sus letras grandes y rojas, era mi declaración de independencia definitiva. Era un portazo silencioso, pero mucho más sonoro y contundente que el que ellos me habían dado a mí. Era la prueba de que el nido que ellos creían suyo había sido puesto en el mercado, y ellos no tenían ni voz ni voto. La casa se vendió en menos de un mes. Un matrimonio joven de la ciudad, médicos los dos, que buscaban la tranquilidad del campo. Se enamoraron de la luz del salón y del jardín que yo tanto había cuidado. Me pagaron un buen precio sin regatear. Mientras firmaba los papeles en la notaría, sentí un alivio inmenso, como si me quitara de los hombros un peso que llevaba cargando toda la vida. No sentí pena. Sentí que por fin estaba cerrando un libro para poder empezar a escribir otro. Uno en el que la protagonista por primera vez era yo. Con una parte del dinero, compré un piso pequeño y luminoso en la costa, en un pueblo donde nadie me conocía. Un lugar donde podía pasear por la playa sin sentir las miradas de nadie, donde podía ser simplemente Carmen.
una señora mayor a la que le gusta el olor a sal y el sonido de las olas. El resto del dinero, la gran fortuna de la tía Jacinta, lo puse a buen recaudo. A través de mi abogado, creé una fundación. Una fundación con el nombre de mi madre, destinada a dar becas de estudio a chicas de pueblos sin recursos, a mujeres que como yo, solo tenían sus manos y sus ganas de salir adelante. Mis hijos no verían ni un céntimo. Pero su nombre, el apellido que tanto se habían esforzado en manchar, serviría para hacer el bien que ellos nunca supieron hacer. A mis nietos no los desamparé. A cada uno le abrí una cuenta a plazo fijo, a su nombre que no podrían tocar hasta que cumplieran los 25 años. Una cantidad suficiente para que pudieran estudiar o empezar un negocio, si así lo deseaban. Era mi regalo para ellos, un regalo que pasaba por encima de sus padres. Era mi forma de decirles que el amor de una abuela es incondicional, pero no es ciego. Quería darles una oportunidad, no un cheque en blanco. Quería que aprendieran la lección que sus padres nunca aprendieron. Que el dinero, si no va acompañado de valores, solo sirve para construir jaulas más grandes. Ahora, cada mañana me despierto con el sol entrando por la ventana de mi pequeño apartamento. He montado un rincón de costura, pero ya no coso por necesidad, coso por placer. Hago colchas de retales con telas de colores vivos, vestidos para las hijas de mis nuevas vecinas. Y he cumplido mi viejo sueño. Con un poco de dinero, alquilé un local diminuto en la plaza y he abierto mi mercería. Un rincón mágico lleno de hilos de seda, botones de nácar y cintas de 1000 colores. No la abrí para ganar dinero, sino para tener un lugar donde charlar, donde enseñar a las más jóvenes a coser un botón, a remendar un sueño. Al final, mi vida no se mide en el dinero que tuve escondido, sino en cada puntada que di con estas manos. Ellos creyeron que mi valor estaba en una cuenta bancaria. Pobres. Mi verdadero tesoro siempre fue esta dignidad que nadie ni con todo el oro del mundo me pudo quitar. Si conoces a alguien que necesite escuchar una historia como esta, compártele este vídeo. Y suscríbete para oír más relatos de dignidad y lecciones de vida como la mía.